Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos una invitada de lujo y vamos a estar hablando de temas súper relevantes. Hoy día nos vamos a salir de la zona de la cara que hemos hablado en distintos podcasts anteriores y vamos a entrar a la cirugía plástica del cuerpo. Un área donde yo no soy especialista, donde no sé absolutamente nada y traté de elegir a una cirujana plástica de lujo para que nos venga a conversar todos los detalles que queremos saber de cicatrices, cirugía mamaria, abdominoplastía y otras cosas que estoy seguro que te van a encantar. Quédate con nosotros, tenemos una larga conversación que partimos ahora. Bueno, Caro, un gusto tenerte acá. La doctora Carolina Soto, cirujano plástico, formada en Chile, hizo cirugía plástica acá, 2 fellowship en el extranjero de especialización en cicatrices y en cirugía mamaria. Un privilegio tenerte. Vamos a hacer una linda conversación sobre distintos temas. Bueno, Benja, muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un honor que hayan pensado en mí para hablar de cirugía plástica, porque la verdad que es un tema apasionante y yo sé que también está lleno de mitos, lleno de preguntas y es muy bonito cuando uno puede también educar en este tipo de instancias como estas conversaciones. Caro, cuéntame, ¿cómo terminaste siendo cirujana plástica? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo decidiste estudiar medicina? ¿Qué te llevó a ser cirujano y después decidir cirugía plástica? Wow, esa pregunta es fácil, pero a la vez complejo de explicarlo. Yo creo que toda la vida quise ser cirujana plástica. Esto es un poco como una locura. Dicen por ahí que todos los médicos, todos los cirujanos tenemos rasgos muy obsesivos y probablemente es así. Por eso es que llegamos a este tipo de oficio. La verdad que yo desde que tengo recuerdo que quería estudiar medicina, pero que quería ser cirujana plástica. Cuando yo pienso por qué, yo creo que cuando tenía como 5 o 6 años, yo vivía en Cañete, en la 8ª región. En esta zona es una zona que tiene muchos habitantes en el fondo de nuestra etnia mapuche y los mapuches se asocian mucho a malformación del labio leporino o fisura labio-palatina. Y recuerdo que cuando pequeñita yo veía niñitos con estas fisuras, pero sin reconstruir y me llamaban tanto la atención. Y mi mamá es enfermera y ella me decía y me explicaba que era una malformación, que los niñitos habían nacido así, pero que se podía corregir con cirugía. Y yo creo que eso me quedó en la cabeza y fue como, wow, o sea, me gustaría hacer eso alguna vez, poder reconstruir, mejorar. Y yo creo que eso fue el pensamiento que debe haberse hecho como un inception y lo fui haciendo crecer. Y ya luego cuando estaba en el colegio siempre mi foco era, quiero estudiar medicina para ser cirujana plástica. Y así fui. Me fui. Bueno, yo vivía en Arauco, salí del colegio desde Arauco y me vine a estudiar a Santiago. Estudié medicina y después fui general de zona. Después de general de zona entré a cirugía, pero siempre con mi norte súper claro. O sea, yo iba a ser cirujana plástica. Y así terminé. Impresionante la historia, porque generalmente nosotros terminamos haciendo lo que nos especializamos por cosas del destino, por lo que nos fue mostrando la carrera, lo que nos fue gustando, dónde estaban nuestros talentos, pero no había escuchado como una vocación tan clara y desde tan pequeñita, así que linda historia. Sí, la verdad que es graciosa. Tengo una compañera del colegio que nos conocimos a los 10 años, en 5º básico, cuando yo me cambié de vivir de Cañete a Arauco. Y ella se acuerda y me dice que yo me presenté, cuando llegué al colegio me presenté y yo dije, hola, yo soy Carolina Soto y voy a ser cirujana plástica. Sí, yo digo, así de loca. Oye, Caro, con respecto a la parte de medicina en el área quirúrgica, nosotros vamos teniendo distintos mentores. Uno hace la especialidad en cirugía y probablemente rota con distintos cirujanos y hay muchos que te marcan
para la vida. Cuando uno ya empieza a hacer una especialidad o una subespecialidad, en el caso tuyo la cirugía plástica, ya empezamos con una línea de docencia de discípulo-alumno y de mentor. En mi caso, bueno, mi mentor es casi como mi padre en la oculoplástica y tú tuviste un mentor muy importante, el doctor Hoffman. Cuéntanos, ¿cómo influenció el doctor en tu formación? ¿Quién fue él para ti en tu formación? Mira, la verdad que para mí el doctor Roberto Hoffman efectivamente fue un mentor mucho más allá de lo quirúrgico también en el desarrollo personal humano. La verdad que el doctor Hoffman, él partió siendo cirujano y él estudió con próceres de la cirugía, con el doctor Tessier, que es un cirujano francés, quien describió todas las malformaciones craniofaciales y las fisuras. Él estudió con él en Francia. Después estudió en Estados Unidos, estudió con Pitangui en Brasil. O sea, él, como en Chile en ese momento no existía la especialidad, él fue estudiando en distintas partes del mundo, muy enfocado al cráneo facial. A él le encantaba la cirugía reconstructiva. Y de ahí también se fue, obviamente, integrando con toda la parte más estética. Cuando yo lo conocí, él ya tenía, yo creo que 40 años de cirujano plástico. Y lo que siempre me llamaba la atención era su vitalidad. Tenía más energía que cualquiera. Su cercanía con los pacientes de verdad lo adoraban. O sea, una cercanía increíble. Y tenía una empatía que yo creo que de hecho los primeros casos, por ejemplo, que yo vi de cirugía en pacientes transgénero, eran de él. Porque él tenía una empatía que era como un adelantado a su época. O sea, él hacía todo, pero mucho de su trabajo era eso. Por otro lado, él tenía en el fondo, un amor absoluto al arte, a todas las expresiones artísticas. Él era también actor, había estudiado medicina y teatro en forma paralela. Entonces, él era actor de profesión. Le encantaba pintar, esculpir. Bueno, entonces, la verdad que él también te llenaba de esa energía artística. Y te enseñaba también que en la vida, claro, uno puede adorar y amar su profesión, pero también tienes que darle espacio a todas las otras aficiones que son de crecimiento personal. En este caso, por ejemplo, el arte. Entonces, a mí yo creo que me marcó en muchas cosas, desde la manera de enfrentar a los pacientes, tener ese acercamiento más empático, darse ese espacio de ser empático con los pacientes, conocerlos. Luego, me enseñó también a usar mi tiempo libre, o sea, aprovechar mi tiempo libre en hacer las cosas que me gustan. Por ejemplo, estudié en algún momento arte, dibujábamos, de hecho, él me regaló un atril para que yo dibujara. Así que no, miles de recuerdos con él, pasarlo increíble en quirófano. Eso cuando uno está operando, que a veces la gente cree que operar es un momento súper como solemne. Y la verdad que es un momento muy de relajo, o sea, uno está muy concentrado, los momentos de concentración son hiperfoco, pero también hay muchos momentos de conversar, de conocerse. Al final uno comparte muchas veces con sus compañeros de pabellón, a veces más que incluso que con su familia. Así que la verdad que yo, muchos recuerdos, mucho aprendizaje, o sea, influyó absolutamente, yo creo, en quién soy yo hoy día. Así que, ¿qué más te puedo decir? Tu maestro. Absolutamente. Claro, muchas veces le converso a los residentes que esto de formarse en una especialidad y después una subespecialidad es como subir una montaña, como subir el Everest. Y todos partimos de la primera base, vamos subiendo a las distintas etapas y todos llegamos a la cumbre después de haber pasado mucho sacrificio. Y en esta montaña, cuando decidiste hacer tu primera base, fue como médico general. Y te quisiste ir a Yayay en un ciclo de destinación como médico general de zona. Cuéntame, ¿qué te movilizó? Si es que ya tenías claro que querías ser cirujano plástico cuando tenías 6 años, ¿por qué te fuiste de general de zona? Sí, mira, la verdad que yo creo que ahí hay claramente una decisión que estaba dada. Primero, soy la mayor de 5 hermanos y responsablemente yo sabía que mis papás tenían que seguir educando y pagando universidad a 4 más después de mí.
Por lo tanto, yo dije, bueno, yo termino medicina y empiezo a trabajar y yo me pago mi especialidad. Y también dije, a ver, no quiero, cuando estudie cirugía, quiero estar concentrada en esto. No quiero tener que estar trabajando, estudiando y no poder aprovechar este momento. Y por otra parte, yo, como te digo, crecí en pueblos. Yo crecí en Arauco, donde vi siempre generales de zona, vi esa integración de la comuna con este rol de ser médico y me parecía algo súper natural. Entonces, para mí era como una decisión súper obvia. O sea, por un lado económica, por otro lado era como un camino. Entonces no fue una decisión como de que iba a retrasar mi meta, sino que era como una decisión natural. Y así fue que llegué a ser general de zona en Yayay. ¿Y por qué Yayay? Y ahí sí también, calculando. Yo decía, bueno, para tomar cirugía puedo estar cerca de Santiago, no necesito irme a los extremos del país, porque cirugía general no es una beca tan cotizada como, por ejemplo, oftalmología, donde ahí los chiquillos sí o sí están 6 años para tomar oftalmo. Yo podía estar 4 y podía estar en un sitio que no fuera tan lejos de Santiago. Y así llegué a Yayay. Y estuve 4 años. A mí me faltó eso. Yo quería ser general de zona, lo tenía en la cabeza y por circunstancias de la vida personal, del enamorarse, del partir con la familia, me quedó pendiente el de ser general de zona. Pero siempre va a ser algo que soñé en algún momento e irme al sur, a tus tierras. Yo quería irme al sur, sí, porque yo tengo mi familia que era de la zona de Vilcún, de Temuco hacia la cordillera. Perfecto, ya. Así que mi idea fue en algún momento irme general de zona y pasar un tiempo allá. Caro, y siendo del sur, siendo de la novena, ¿nunca pensaste como ya cirujano plástico volver a tus tierras? Todos esos niños del labio leporino que te movilizaron tanto, ¿por qué te decidiste quedar en Santiago? Mira, la verdad que ahí debo confesar que viví tantos años en pueblos, ciudades pequeñitas, que siempre de pequeña sentía que me faltaba esto de lugares grandes, ciudades grandes, llenas de vida, llenas de opciones, aunque de repente uno no tenga tiempo de hacer cosas, pero me gusta saber que existe, que está el teatro, que está la danza, que puedo ir a un espectáculo. O sea, todo ese abanico de posibilidades siempre me llamó la atención. Entonces, claro, vine a estudiar a Santiago y ya me quedé acá. Y la verdad que me encantan las grandes ciudades, me encantan. Qué lindo eso. El otro día escuchaba a Federer, yo soy fanático del tenis, y conversaba de que la vida es más que solamente el campo de tenis. Y en ese sentido, qué lindo lo que me dices, porque finalmente tu vida no solamente está en el campo de la cirugía plástica, sino que hay otras cosas que te estimulan, como la cultura, como las bellas artes, que te hacen tomar ciertas decisiones importantes para posicionarte en una ciudad con más acceso a quizá la cultura. Claro, eso es así. Y la verdad que igual si uno lo piensa es una lástima que todo esté tan centralizado. Porque, por ejemplo, una de las razones por las que me quedo justamente viviendo en Santiago es eso. Es el acceso a cultura, a distintas, manifestaciones, eventos, que fuera de Santiago es mucho más limitado. Probablemente en Concepción, en Temuco, en capitales regionales un poquito ya más grandes, cada vez empieza a haber más cultura y más actividades, pero todavía sigue siendo algo más de excepción que algo que está ocurriendo todas las semanas o todos los fines de semana. Caro, hace algunas semanas conversaba con la doctora Fontbona, colega tuya, cirujano plástico, se fue a especializar a Alemania en oculoplástica, y ustedes hacen este tipo de cosas, los fellowship en un detalle, en alguna cosa subespecializada dentro de la cirugía plástica. Y dentro de la subida al Everest que conversábamos como metáfora, en algún punto decides irte a subespecializar en el tema de cicatrices a Tokio. Cuéntame un poco. ¿Dónde surge ese interés por el tema de las cicatrices? ¿Cómo te enamoraste de un área tan precisa? Sé que estás con algunos proyectos de cicatrices con tu socia en la clínica y te fuiste muy lejos para aprender de cicatrices. ¿Qué onda? Sí, ¿cómo fue eso? Mira, la verdad que eso parte de mi experiencia en manejo de grandes quemados. Yo cuando salí de cirugía general,
Empecé a trabajar en grandes quemados en la Posta Central, Centro de Referencia Nacional de Grandes Quemados. Ese era mi paso para llegar a ser cirujana plástica. Y la verdad que cuando entro a trabajar en grandes quemados era un área que honestamente yo no conocía. Es de verdad muy, muy de nicho esto de trabajar con grandes quemados. Pero me sorprendieron varias cosas. Primero me sorprendió el tipo de trabajo, un trabajo que es intensivo quirúrgico, o sea, una asociación de trabajo súper, súper cercana entre la medicina intensiva y un paciente quirúrgico grave que no tiene nada que ver con el paciente habitual de cirugía plástica. O sea, acá son siempre pacientes graves, son siempre pacientes que están muriendo y que todas las acciones que uno hace son por sacarlos con vida. Y en esta como ruta constante de sacar con vida a los pacientes, yo me empezaba a dar cuenta que habían muchas secuelas. Si bien antes de que los grandes quemados entraran al GES, la mortalidad de los pacientes grandes quemados en Chile era cercana a un 90%, cuando parte el GES, la mortalidad empieza a descender. Pero al descender, empiezan a aparecer muchos supervivientes, pero con muchas secuelas. Y las secuelas, evidentemente, son muy complejas de manejar. Entonces, yo en mi cabecita iba pensando, a ver, la vida son como etapas, efectivamente. En ese momento, mi mentor en Grandes Quemados, que es el doctor Jorge Villega, me enseñó todo lo que yo sabía del manejo agudo del paciente gran quemado. Pero yo decía, yo quiero continuar este camino, pero quiero avanzar en este camino. Y el avanzar significa secuelas. ¿Qué hacemos ahora con estos pacientes que viven? Y empezaba a estudiar. Entonces empezaba a encontrarme con papers de un cirujano plástico japonés, el doctor Rei Ogawa, constantemente. Cada vez que yo iba a estudiar algo de secuelas, me aparecían papers de él. Entonces llega un momento que yo digo, ok, cuando sea cirujana plástica, le voy a escribir y voy a ir a verlo. Bueno, estudié cirugía plástica, volví a la Posta Central y empecé a trabajar ya como cirujana plástica. Y en ese momento digo, ok, estoy preparada, tengo la madurez suficiente, ahora sí tengo un piso de conocimientos para aprovechar al máximo darme esta oportunidad de salir a estudiar. Y le escribí, o sea, agarré su dirección de un paper y le escribí. Y me contestó al día siguiente, o sea, así. Al día siguiente él me contesta y me dice, sí, perfecto. Le cuento yo quién era, me dice, perfecto, tienes que comunicarte con mi secretaria y puedes venir. Y yo fascinada y dije, bueno, ok, voy a ir a Japón, pero de vacaciones y voy a pasar a saludarlo. Y me fui a Japón de vacaciones y me enamoré de Tokio. Y lo fui a visitar, nos conocimos y ya postulé formalmente al fellow. Y estuve 6 meses en Japón. Y la verdad que además tuve la suerte de que yo pude, en el fondo, validar como mi licencia de médico. Entonces yo podía lavarme, podía operar con él. Entonces la verdad que era un fellow bastante entretenido, porque a veces uno va y no es tan activo, sino que es mucho más de mirar, observar. Yo acá podía operar con él. Bueno, y él obviamente microcirujano, súper microcirujano. Y de hecho, de aquí yo aprendí algo súper importante con esta filosofía japonesa. Yo iba también súper mentalizada a aprender técnicas quirúrgicas. O sea, yo quería hacer microcirugía, súper microcirugía, hacer colgajos maravillosos, un trasplante de cara. O sea, ese era como mi pensamiento cirujana. Y cuando llego allá, a Japón, me doy cuenta que el doctor casi no hacía estas cirugías que yo había venido a ver. Y hacía láser, y hacía colgajos pequeñitos. Y yo decía, bueno, ¿y dónde están estos pacientes? Y claro, era como... Y ahí yo digo, a ver, ¿dónde estoy? Estoy en Japón, primer mundo. De partida, aquí, la prevalencia de quemaduras es mucho menor. El manejo en agudo es espectacular. El paciente casi no sale con secuelas graves, como lo que yo veo en Chile. Y las secuelas se empiezan a tratar inmediatamente con láser. Y fue como, ¡guau! Yo dije, esto es. O sea, yo estoy pensando como hace 10 o 15 años atrás. Esto es lo que es el futuro. Este es el estándar. Para acá tengo que ir. Y cambió totalmente mi mentalidad. Fue como que se me abrió de verdad la cabeza y fue como, nada, o sea, ahora empiezo a pensar todo en láser. Para allá va la cosa. Y además,
el doctor también me decía, como en su filosofía japonesa, como te contaba, me decía, Caro, tú tienes que pensar que uno como médico no está al servicio de su ego, está al servicio del paciente. Y estos colgajos enormes, bonitos, que los publicamos en una revista, eso sí, le sirve al paciente, pero eso es tu ego. Lo que de verdad le sirve al paciente hoy probablemente es el láser, es esa cirugía pequeñita que no lo va a sacar de su casa, que no lo va a dejar en reposo por quizás 2 meses, hospitalizado. Eso es lo que le sirve al paciente. Y yo de verdad me llegaba a sentir hasta mal, porque yo decía, chuta, quizás yo también venía con una mente súper en un ego quirúrgico, buscando esos casos maravillosos para publicar en una revista. Y no, la vida real no es así. Y por eso para mí fue un cambio total de paradigma de mi manera de pensar, de enfrentar en adelante el manejo de las secuelas, enfrentar las cicatrices. Y cuando vuelvo a Chile, empiezo a poner a prueba todo esto con mi amiga Cristi, mi amiga dermatóloga, que ella en ese momento trabajaba en el San Borja, en dermatología. Entonces, de hecho, yo le empiezo, desde Japón, yo le empiezo a hablar a la Cristi, ¿tú tienes láser en el San Borja? Y ella me dice, sí, tengo un CO2. Ah, maravilloso. Entonces yo vuelvo a Chile, armo todo un programa, bibliografía, y se la presento al jefe de dermatología del San Borja y a él le encantó el proyecto. Entonces yo empecé a derivar mis pacientes de la Posta, Grandes Quemados, al San Borja, y en el San Borja, con la Cristi, íbamos haciendo el láser y fuimos haciendo nuestra primera experiencia y fue impactante. O sea, jamás pensamos tener ese nivel de resultado. Yo partía en mi evaluación inicial de pacientes como ya, colgajo de colgajo de la axila, colgajo por todas partes. 3, 4 sesiones de láser, chuta, ya no me quedé con ningún colgajo. Sí, así era de impactante la mejoría de la calidad del tejido, la remodelación, en el fondo toda la bioestimulación de colágeno. Es que fue de verdad, a mí me voló la cabeza y de ahí en adelante empezamos a trabajar más en este concepto, en ir madurándolo, en ir mezclando distintos tipos de láser para ir generando mayor efecto, como más sinérgico. Y hoy por hoy, yo te digo, veo una cantidad de pacientes con cicatrices impactante. Y así fue como llegué a todo esto de las cicatrices. Una historia media larga, pero... Lindísimo. Pero creo que ahí te cuento un poco. Claro, y entonces, bueno, empiezan a trabajar con la Cristi en el hospital, en algún momento deciden tratar de hacer algo privado y parten con su clínica, que sé que están arrancando con eso, y empezaste a mezclar tecnologías. Cuéntame un poco cómo se van sumando otras tecnologías. Nosotros funcionamos en la área estética con radiofrecuencia, sé que también haces protocolos duales con radiofrecuencia, y también me gustaría que me expliques qué otros tipos de láseres, Erbium u otros tipos de láseres se suman para el manejo de cicatrices y si es que acaso el tema de depósito de drogas, drug delivery como se llama, con el resurfacing del CO2 también aporta en esa bioestimulación y si es que acaso también usas inyecciones de corticoides, 5-fluoracilo o si es que acaso uso algún tipo de bioestimulador tipo Radies, Cultra asociado en contexto de cicatrices. Sí, a ver, mira, hoy por hoy la verdad que, como te digo, esto de haber descubierto el láser me abrió totalmente mi horizonte. Yo creo que en ese momento fui capaz de incluir todo tipo de tecnologías a todo mi quehacer, tanto lo que es reconstructivo como lo que es estético. O sea, me encanta la sinergia que uno obtiene entre lo quirúrgico y esta bioestimulación y esta mejoría en calidad de piel que te dan las tecnologías. O sea, yo soy una convencida de que el resultado estético, por ejemplo, de un lifting, de una blefaroplastía, no va a ser igual porque yo lo que hago en mi cirugía es ya reposicionar tejido, resecar excedente, pero la calidad de piel no la estoy mejorando. O sea, la calidad de piel se mejora a través de otro tipo de estímulo. Entonces, ahí es que a mí me parece de toda lógica usar CO2, usar radiofrecuencia,
usar bioestimuladores. O sea, yo creo que uno tiene que hacer sinergia con lo que existe, con lo que hay evidencia, con lo que sabemos que va a sumar. Así que, por lo menos en todo lo que es cicatrices, yo habitualmente uso láseres mixtos. Normalmente cuando tengo cicatrices muy iniciales tiende a haber un patrón como de mucho eritema y además de hipertrofia. Entonces, lo que es eritema, yo normalmente utilizo láseres que vayan hacia el cromóforo hemoglobina, entonces puede ser desde un IPL, en longitudes de onda 590 nanómetros, un pulse dye, para disminuir toda esta vasculatura, esta neovasculatura, y con eso disminuir el influjo de citoquina e ir como cortando el círculo vicioso de la inflamación. Luego, con láseres que vayan hacia cromóforo agua, que puede ser perfectamente un Erbium, un CO2, a la remodelación del colágeno. Entonces tú tienes acciones duales sinérgicas. Erbium yo en general lo utilizo para cicatrices que son menos hipertróficas, menos gruesas o bien atróficas. Y para las cicatrices muy hipertróficas, como lo que suelo ver en pacientes grandes quemados, hago más CO2. Ese es como un poco mi protocolo, porque el CO2 tiene una penetrancia mayor que en general que el Erbium, pero los dos son muy buenos láseres. También yo te digo que uno se acostumbra a usar distintas máquinas. Entonces de repente uno agarra una máquina de regalona y ya le sacáis trote y te funciona perfecto en todo, ¿no? Otro láser que yo también uso muchas veces son los Q-Switch para sacar los tatuajes traumáticos de pacientes, por ejemplo, que han tenido, qué sé yo, accidentes vehiculares, que pasan por el asfalto y que llegan con tatuaje traumático. Después de manejar probablemente eritema, hipertrofia, me voy a disminuir el tatuaje traumático. Y ya con eso dejo lo mejor posible esa cicatriz y los pacientes se van felices, porque de verdad que les cambiaste completamente el aspecto de esa cicatriz. Yo normalmente les hablo de rehabilitación del tejido. Me gusta más que usar como la palabra cambiar, sino que es como rehabilitar. Estoy rehabilitándote el tejido de cicatriz, no lo voy a sacar, lo voy a mejorar. Entonces con eso también uno va dándole el concepto al paciente también de las expectativas a lo que uno puede llegar. Inmediatamente con eso tú le dices, esto no es magia, esto no va a llegar a cero, eso nunca va a ocurrir. Aquí vamos a ir a llegar a una meseta de lo mejor posible. Cuéntame, drug delivery, Radies, Sculptra, corticoides. Sí, drug delivery yo uso mucho. Yo diría que en mi protocolo uso siempre, por lo menos en cicatrices hipertróficas, siempre drug delivery de corticoides. Sí, es parte de mi protocolo después de pasar el CO2. En cicatrices atróficas en general no uso corticoides porque ya hay una atrofia del tejido, entonces no quiero en el fondo más atrofia, porque en general los corticoides pueden generarte mucha atrofia. Exosoma estoy usando mucho en drug delivery también, después de radiofrecuencias o después de CO2. Y la verdad que estoy con resultados muy buenos. Me estoy bastante sorprendida sobre todo de la evolución post-tratamiento, que es bastante más amigable que por ejemplo, un CO2 con corticoides. Así que también ahí estoy haciendo un estudio científico con eso, que espero tener resultado el próximo año. La mezcla con bioestimuladores como Radies o Sculptra, honestamente no lo he hecho aún, pero por una cosa de costos, porque todas estas terapias tienen un costo para el paciente. Yo siempre les hablo de que vamos a hacer varias sesiones, entonces trato de que para que puedan cumplir las sesiones de CO2 mínimas, no subirle mucho más los costos. Pero yo creo que evidentemente siendo bioestimulación va a ser un efecto sinérgico. En algunos casos hago bioestimulación a través de lipoinyección. Entonces, en el fondo, hago las sesiones de láser, mejoro la calidad del tejido, logro tener un plano de infiltración grasa y hago lipoinyección. Y utilizo en ese caso el NanoFat como mi bioestimulación. Pero sí, a mí me encanta, honestamente, juntar todos estos conceptos de la cirugía, con las tecnologías, con la bioestimulación. Yo creo que sin duda es una sinergia que mejora los resultados.
2023 tomé un curso con el doctor Cristian Fontecilla sobre cirugía con láser de CO2. Me revolucionó la cabeza, me cambió la forma de operar. Yo operaba todo con el electrocauterio y Cristian dio un curso que nos enseñó a utilizar el láser de CO2 tanto en su modo quirúrgico como en el modo fraccionado. Y cambió mi forma de operar la blefaroplastía. Hoy en día todas mis cirugías son con láser de CO2 saco mucho menos piel y hago mucho resurfacing periocular y también full face. Pero me di cuenta que no lograba, como oftalmólogo oculoplástico, realmente estar tranquilo. Y supe que me tenía que acercar a los dermatólogos. Tú te acercaste a Chris por un tema de amistad y ya le hablabas desde Tokio. Pero en un ámbito meramente profesional, ¿cómo toda la aparatología nos tiene que estar cercano a los dermatólogos? ¿Por qué crees que es tan importante esa asociación entre la cirujano plástico con la dermatólogo? O sea, yo creo que somos especialidades absolutamente afines, totalmente. O sea, nosotros trabajamos partes blandas. Partes blandas es piel, grasa, ya, músculos en algunas oportunidades cuando ya hacemos a veces más cirugías reconstructivas o cirugías un poquito ya más complejas, quizás como lifting, deep plane, etc. Pero es parte fundamental. Y como yo te decía, cuando yo también empecé a cambiar esa mirada de pensar que solo con la cirugía iba a lograr un buen resultado, y si veía, por ejemplo, lo que te comentaba en un lifting, una piel atrófica, llena de mancha, aunque yo fuera la mejor cirujana del mundo, va a quedar quizás un bonito lifting, pero quizás el resultado global no va a ser espectacular. Ahí uno necesita esa otra parte y uno lo tiene que reconocer y lo tiene que derivar, o si uno tiene la suerte de saber hacerlo, ofrecérselo a sus pacientes. Pero entonces yo creo que sí, o sea, la dupla cirujano plástico dermatólogo para mí es una dupla ganadora, absolutamente. Fíjense qué interesante, en los últimos 3 convidados que hemos tenido de cirugía plástica, el doctor Lassen, la doctora Fontbona y la doctora Soto, los 3 están trabajando junto con los dermatólogos para mejorar los resultados quirúrgicos y los resultados de sus cicatrices. Algo nos dice y tenemos que tener ojo en eso. Ahora nos vamos a pasar a un tema que les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de cirugía mamaria. ¿Cómo ha cambiado la cirugía mamaria en esta primera etapa del siglo XXI? ¿Qué es lo que se está buscando hoy día en las pacientes que quieren hacerse un implante mamario? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la reducción mamaria y con la reconstrucción mamaria? Vamos por este capítulo que va a estar súper interesante. Claro, entonces dentro de las cirugías más solicitadas en Chile, en Estados Unidos, en el resto del mundo, es el aumento mamario. El aumento mamario ha cambiado bastante y tiene un gusto distinto según el país donde estás, según la sociedad en que te desenvuelves. En Chile ha cambiado bastante el tema de la estética mamaria y hay distintos cánones en esto. Cuéntanos un poco en qué está hoy día la cirugía de aumento mamario, cómo la gente está eligiendo operarse, cómo la gente está eligiendo qué tamaño de prótesis colocarse y cómo ha cambiado esta moda del aumento mamario en este último tiempo. Mira, la verdad que la cirugía de aumento mamario yo creo que efectivamente es una de las cirugías más solicitadas. Probablemente hoy uno lo ve más en la mujer más joven, porque hay un fenómeno bastante interesante que está ocurriendo con la mujer que yo diría ya de 40 o más. Y es que estamos viendo que nos están pidiendo sacar los implantes. Entonces, ese es como un capítulo aparte. Pero yo siento que el aumento mamario efectivamente está muy influenciado por los cánones de belleza que tienen que ver con factores culturales, con lo que uno ve en el mundo globalizado. Entonces, efectivamente, el tamaño muchas veces tiene que ver con eso, ¿ya? Probablemente nuestra población chilena tiende a querer un tamaño de mama no tan excesivamente grande.
Muchas veces las mamas más grandes, que siempre hablamos de a mayor tamaño de mama, mayores complicaciones, son en general como una estética más centroamericana, sigue un poco estas tendencias tipo las Kardashian, a veces como un poco esa onda. Pero yo te diría que hay que tener esa consideración. A veces seguir esas modas no son para todos los cuerpos. Normalmente lo que nosotros hacemos como cirujanos plásticos es recomendar volúmenes, pero recomendar un volumen basado en la anatomía de la persona. O sea, uno hace mediciones, parámetros antropométricos, tú mides el tórax, ves la mama, en el fondo la huella mamaria que llamamos nosotros, que son los límites de la mama en el tórax, y eso te sirve para tomar medidas como por ejemplo la longitud o el diámetro que va a tener un implante. Y midiendo ese diámetro, uno puede saber aproximadamente qué volumen máximo puede contener un implante con ese diámetro. Y eso te da un parámetro bastante bueno de qué volumen sería un volumen adecuado. Nosotros en general evitamos que un implante, por ejemplo, se junte en la línea media, porque eso ya no es anatómico, o salga de la línea axilar anterior hacia atrás, hacia la axila, porque eso tampoco ya no se enmarca dentro del tórax, ¿ya? Cuando uno sigue esos parámetros, lo habitual es que vas a encontrar volúmenes que son bonitos, que se ven armónicos, que son volúmenes cómodos para todas las actividades de la vida diaria, hacer deporte, sobre todo si a veces las mujeres son mucho más deportistas, y son volúmenes que también van a tener menores complicaciones. Entonces, yo diría que esa es como la manera en que habitualmente nosotros vamos recomendándole a las pacientes el volumen del implante. Ahora, cuando uno hace cirugías de aumento mamario, hay varios, en el fondo, cosas técnicas que son importantes de mencionar. O sea, por ejemplo, ¿dónde uno coloca un implante? ¿Ya? Hay pacientes que definitivamente no lo saben, otras que tienen un poquito más de concepto, que abajo el músculo, que adelante el músculo. Eso tiene que ver con la cobertura. Hay que entender que el implante tiene que tener una buena cobertura para que no se vean los bordes. Porque, ¿qué sucede? Todo el tejido que queda sobre, en el fondo, el implante, se va a ir atrofiando con el tiempo. Entonces, si yo ya parto de una cobertura muy delgadita, ese implante rápidamente se me puede empezar a ver en los bordes. Y ese es un fenómeno que se llama rippling, y que muchas veces las pacientes después de un tiempo lo notan las arruguitas del implante bajo la piel. Eso es porque la cobertura es muy delgadita. Normalmente cuando nosotros tenemos estas pacientes muy flaquitas que quieren con muy poca mama, vamos a usar, por ejemplo, implantes bajo el músculo, porque el músculo nos va a dar una segunda capa de protección a ese implante. Si la mujer tiene un volumen suficiente o un grosor suficiente, puede ser colocado perfectamente bajo la glándula. Y hoy por hoy también usamos un tercer recurso, que es la lipoinyección. A veces nosotros no queremos poner el implante bajo el músculo para no romper otra capa anatómica, pero podemos hacer más gruesa nuestro colgajo de piel y de glándula poniendo grasita. Sacando grasita de alguna parte, se coloca y mejoras este envoltorio y te va a dar mejor cobertura. Entonces, hoy por hoy, la lipoinyección también es una herramienta que utilizamos en muchas cirugías para refinar, para, por ejemplo, mejorar la técnica, disminuir riesgo. Así que esa es como una cosa importante. Luego, algo que muchas pacientes también preguntan es la cicatriz. ¿Por dónde vamos a meter el implante? Aquí podríamos decir que hay, en general, 3 abordajes: por la axila, periareolar o por el surco. La verdad que acá en Chile yo creo que la mayoría de los cirujanos hacemos o periareolar o surco. Ventaja, desventaja, yo te diría que un factor importante es la sensibilidad. Yo siempre lo converso con mis pacientes. Si para ti la mama, la areola, el pezón es una zona erógena importante, mejor no tener cicatrices por ahí. Porque cada vez que nosotros cortemos en la piel, vamos a cortar nervios sensitivos. Y existe la probabilidad de quedar con algún tipo de alteración sensitiva. O hiperestesia y quedar hipersensible, o hipoestesia y quedar menos sensible. Y esto puede ser súper impredecible y tampoco sabemos cómo va a recuperar en el tiempo. Entonces, siendo así,
lo converso yo, por ejemplo, con mis pacientes y decidimos hacerlo, por ejemplo, por el surco. Que si va a dejar quizás algún halo de hipoestesia, pero va a ser en una zona que no va a ser tan importante como para su vida sexual. Entonces, esas son conversaciones que uno va teniendo con el paciente en la medida que lo vas conociendo en la entrevista y uno va tomando como un checklist de decisiones. Yo diría que esas son como las puntitos importantes que yo diría que son de un aumento mamario. Otra cosa importante o que las pacientes te preguntan es la forma del implante. Qué redondo, qué anatómico. En general, cuando uno ve volúmenes pequeños, llamemos pequeños, 200, 250, el implante redondo nunca va a quedar con un escote súper, hiper marcado y pronunciado. Va a quedar un escote bastante bonito y natural. Si ya nos vamos a volúmenes extremos de 400, 500, sí te va a dar un escote súper redondo. Y ahí es donde tú podrías decir, ya, mejor me pongo un anatómico para que me dé esa suave pendiente que no sea tan pronunciado como en un redondo. Entonces ahí son esas disquisiciones que uno las va conversando con el paciente para ir decidiendo finalmente, porque el aumento mamario es una cirugía que tiene, digamos, indicaciones técnicas, pero que también tiene mucha decisión del paciente. Entonces uno tiene como que encontrar el punto de unión entre el deseo del paciente con la mejor técnica. Caro, con respecto a la lipotransferencia, hablábamos hace algún tiempo lipotransferencia en cara con José Lassen y hablábamos sobre la sobrevida que teníamos de la micrograsa cuando queremos voluminizar cara. Y el gran tema de la sobrevida es que no sabemos cuánto del injerto va a sobrevivir. Y en cara hablamos de que el 50% más o menos del injerto se va a reabsorber. El manejo de esa grasa, cómo preparamos esa micrograsa, va a ser sumamente relevante. Cuéntame, lipotransferencia en mama, ¿es macrograsa? ¿Y cuáles son las distintas disquisiciones cuando vas a cosechar? ¿Cómo procesas esa grasa? ¿Cómo la inyectas? Y si es que acaso la lipotransferencia mamaria es con lo único que estás voluminizando, o eso te va a dar un marco de tejido blando por fuera y además pones una prótesis? Mira, en general, por lo menos lo que yo hago en técnica de lipotransferencia, lo habitual es que haga la cosecha de la grasa de la región abdominal, periumbilical habitualmente. Si la paciente es muy delgadita, tratamos de siempre buscar alguna zona donde pueda darnos grasa, la zona interior de las rodillas, el muslo por medial, muchas veces la zona de la cintura, siempre va a haber algo de grasita, incluso a veces la misma zona de la cola de la mama, cerca de la axila, hay siempre un rollito que todas las mujeres detestan. Se puede lipoaspirar y podemos usar esa grasa, ¿ya? Habitualmente yo hago esa cosecha como macro en el fondo, pero luego la decanto, habitualmente la decanto y luego la convierto, si quiero hacer, por ejemplo, para cara, en general ahí soy mucho más, no hago macro, sino que ahí yo voy cosecho con cánulas, cánula 3, esa cánula con perforaciones de 2 milímetros como rallador. O sea, ahí sí trato de cosechar la grasa ya mucho más micro. Y luego, esa grasa la decanto, yo en general no centrifugo, la decanto, y luego la paso por filtros para ir pasando a microfat, a nanofat y así. Y la voy pasando por filtros, ¿no? Actualmente hay un dispositivo que conocimos con la reciente visita del doctor Steve Cohen, que es el LipoCube, que básicamente hace esto. Nos ahorra estar pasando la grasa de un filtro a otro y tener 1000 jeringas, porque está todo en este cubo. Y podemos ir pasando la grasa y obteniendo la grasa más emulsionada, luego nanofat y así. Que yo creo que tiene la ventaja de que la grasa está menos expuesta, menos manipulada, menos tiempo en contacto con el ambiente. Creo que esas son cosas importantes. Personalmente, cuando yo hago, digamos, lipotransferencia, yo siempre tengo a mi arsenalera trabajando con la grasa para no tener la grasa tanto tiempo como en contacto y en ambiente, para poder ir rápidamente, ir a lipoinyectarla.
Y en cuanto a volúmenes, efectivamente, yo sí creo que hay volúmenes, por ejemplo, en las mamas. Yo he hecho lipoinyecciones de mamas para dar volumen completo, por ejemplo, en pacientes con explantación. Pero lo habitual es que pongo volúmenes con cánulas finas, tratando de que quede muy bien distribuido en distintos planos, no como un pelotón de grasa, porque ese pelotón de grasa efectivamente lo más probable es que sufra necrosis grasa, haga quistes oleosos, y finalmente no vamos a tener el efecto deseado. Trato de hacer túneles, cánulas finitas e ir depositando como en distintos planos. Y trato de no poner en general más de 150 a 200 máximo, pero que eso ya es harto en una mama, para poder darle un muy buen volumen a través de solo grasa. Y en cara, habitualmente uso menos volumen. Normalmente 10 cc a 15 cc por hemicara, pero nunca mucho más que eso. Pero por lo mismo, porque efectivamente, o sea, la tasa de prendimiento de ese lipoinjerto sabemos que está cerca de un 50, 60%, pero la realidad es que si vas a meter mucho, la zona central probablemente no va a prender. O sea, no va a haber una neovascularización de esa grasa. O sea, yo creo que al final puede generar estos quistes oleosos, necrosis grasa, que terminan siendo nódulos, fibrosis, que el paciente lo siente, molesta. O sea, al final todo ese esfuerzo que habías hecho se pierde. Caro, estábamos hablando de tu expertise en cicatrices. Cuéntame con respecto a aumento mamario. Comentaste de las cicatrices, los 3 tipos de acceso al implante mamario. ¿Tienes algún tipo de protocolo para el manejo de esa cicatriz? Es decir, a todos tus pacientes estás tratándolo con tu láser y la aparatología en esos implantes. Y la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que pasa con aquellas madres que todavía no terminan su programación familiar y quieren dar lactancia e implantes mamarios? Perfecto. Mira, los implantes mamarios no tienen ninguna contraindicación en mujeres que nunca han dado lactancia. La verdad que no hay ningún problema. ¿Ya? No se ha visto en el fondo, disminución de la probabilidad de lactar por tener implantes mamarios. Así que en eso no hay problema. Respecto a las cicatrices, yo en general siempre lo que hago es, obviamente, nosotros somos súper cautos en hacer el cierre por planos. Somos de poner muchos planos, cosa de que la epidermis en el fondo prácticamente no necesite puntos y quede absolutamente cerrada. Yo creo que eso es uno de los primeros y más importantes pasos en que una cicatriz no sea patológica. La mayoría de las cicatrices patológicas vienen del punto de vista técnico de un mal cierre. Cierre en planos inadecuados o prácticamente un plano donde se cierra todo en un plano, casi un punto total, o la elección inadecuada de materiales de sutura, o el grosor de la sutura. Normalmente vamos de profunda superficie, suturas de mayor grosor, a llegar a la sutura más fina en la epidermis, ¿no? O intradérmico. Eso es como lo primero. Luego, según el material de sutura que uno eligió, el momento en que uno retira los puntos. Si pusiste puntos de Etilon finito, 5-0, 6-0, los retiras al primer control. Si pusiste un intradérmico, bueno, ese que lo tienes que retirar, ese lo retirarás, puedes retirarlo a las 2-3 semanas. Si pusiste uno de reabsorción lenta como un PDS, bueno, ya lo dejarás ahí tranquilo. Entonces, eso también es una decisión. Luego, yo hago compresión siempre desde el inicio, compresión. Incluso la misma tela micropor te sirve de compresión. Y yo siempre le digo a mis pacientes, y se los muestro en un gráfico, yo les digo, las cicatrices tienen una historia natural. Al inicio va a ser una línea preciosa, perfecta, y tú te vas a haber cuidado la cicatriz los primeros 2 meses y te olvidaste, porque la viste bonita. Pero esa cicatriz al mes 3-4 se va a inflamar, porque está traduciendo la inflamación de los planos profundos. Y al 4-5 mes probablemente es cuando más fea la veas, roja, un cordón duro, te va a molestar. ¿Y qué tanta inflamación alcancemos en este periodo? Es que luego va a empezar a bajar
y vamos a quizás estar un año y medio, 2 años con la cicatriz todavía inflamada. Entonces, sabiendo esto, primer paso, las cicatrices se cuidan mínimo 6 meses. Pasemos ese pic de inflamación. Así que mínimo 6 meses. Con la tela micropor. Si la tela micropor nos dio alergia, vamos a probar con bandita de silicona. Si la silicona nos dio alergia, probemos con, qué sé yo, con gel de silicona. Pero tenemos que tener algún grado de compresión. Luego, sumo láser. O sea, yo a todos mis pacientes les ofrezco láser de manera lo más precoz posible. Hay colegas cirujanos en el mundo que les hacen láser a los pacientes desde el intraoperatorio. De ahí parte la primera sesión. Yo no tengo ningún láser habitualmente en ninguno de los lugares donde opero para poder usarlo inmediatamente, pero habitualmente ya a la 3ª o 4ª semana partimos con la primera sesión de láser. Y seguimos con mínimo 3 sesiones pensando en llegar justamente a este pico inflamatorio con la cicatriz con el menor grado de inflamación posible. Y de esa manera modulamos. Eso es lo que hacemos, modulamos la inflamación. Y así logramos tener la mejor cicatriz, la más imperceptible, a los 6 o 8 meses al año. Otra cosa importante, la hiperpigmentación. Normalmente nuestras pacientes, nosotros en Chile somos Fitzpatrick 3, 4, tendemos a hiperpigmentar. Tendemos a hacer hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces también yo muchas veces de manera bastante precoz les indico aplicar alguna cremita hipopigmentante suave. No quiero decir marcas, pero por ejemplo Eucerin Antipigment, que es bastante buena, bonita, barata, para que también vayan manejando la pigmentación de sus cicatrices. Entonces así uno las va cuidando y yo les voy haciendo toda esta charla, lo mismo que te estoy contando, a todos los pacientes. Toda la educación de la cicatriz. Así, pero les digo, o sea, por favor, mínimo 6 meses. Mínimo. Tú como artista también dentro de esta fuera de la cancha que hablábamos, la cirugía plástica, creo que la cicatriz es como la firma que le haces al cuadro, ¿no? Y por eso tiene que estar perfecta tu cicatriz para que el resultado sea lindo. O sea, la cicatriz es lo que los pacientes se ven. Sí, eso es cuando uno es cirujano general o el cirujano digestivo, dice, chuta, yo le salvé al paciente de un cáncer, pero ahora se está quejando de la cicatriz. Y es así, es que cuando el paciente pasa todas las etapas del duelo, de la aceptación, etcétera, y pasa el tiempo, se mira la cicatriz. Se mira la cicatriz y no le gusta la cicatriz. Y ya todo lo demás fue agua pasada. Entonces, sí. Claro, cuéntame un poco dentro de tu interés, también está la reconstrucción mamaria, los colgajos, la microcirugía, la reconstrucción mamaria. Te fuiste a Barcelona a hacer otro fellow, además del de cicatrices en Tokio, y decidiste ir a especializarte en esta área. Cuéntanos un poco en qué consiste la reconstrucción mamaria a grandes rasgos, aquellas pacientes que han sufrido una extirpación de la mama y se tienen que reconstruir, y específicamente en el área, esta pregunta te la traigo por el área de oculoplástica y la cirugía más detallada. Cuéntame un poco de la reconstrucción del pezón, cuáles son las claves hoy día en esta área tan especial. Ok, mira. A ver, la reconstrucción mamaria la verdad que es un tema bien complejo. Y muchas veces cuando uno como cirujano plástico se enfrenta a una paciente con un cáncer de mama, explicar todo este abanico de posibles tipos de reconstrucciones en un momento en que la paciente está viviendo un proceso súper fuerte, un duelo, por todo lo que está pasando, a veces es muy complejo, muy difícil. Pero básicamente podríamos decir que la reconstrucción mamaria se puede dividir según el momento en que yo hago la reconstrucción. Entonces ahí hablamos de reconstrucción inmediata o tardía. Inmediata es cuando el cirujano de mama hace la mastectomía e inmediatamente se reconstruye esa mama. Tardía, cuando se hace la mastectomía, la paciente queda sin mama y la reconstrucción se hace en un segundo tiempo diferido a distintas circunstancias. Obviamente que la reconstrucción sea inmediata o diferida tiene que ver con distintos tipos de decisiones en relación al tipo de cáncer, el estadio en que se
se diagnosticó, las condiciones de ese paciente, las condiciones muchas veces también de los lugares, de los hospitales, de los equipos médicos. O sea, hay muchos factores que hacen que se tome esta decisión, si va a ser inmediata o va a ser diferida. Luego, cuando uno ya definió en qué momento iba a hacer la reconstrucción, uno piensa, la hago con una reconstrucción que llamamos autóloga, o sea, utilizando los tejidos del propio paciente, o, digamos, utilizando expansores implantes, ¿ya? Que eso sería en el fondo los dos grandes tipos de reconstrucción. Probablemente lo que más hoy se hace en el mundo es una versión intermedia, que es hacer la mastectomía, colocar un expansor. Este expansor me va a permitir mantener los tejidos para yo luego, en un periodo posterior, reconstruir, pero teniendo distintas posibilidades, desde cambiar ese expansor por un implante definitivo o utilizar tejido autólogo. O sea, como que me mantiene las puertas abiertas a distintas opciones, e incluso con los mismos expansores se puede hacer radioterapia. Entonces, así hay distintos protocolos en el mundo que se han ido adoptando en las distintas instituciones para poder hacer como esta ruta. Entonces, eso es lo primero, temporalidad inmediato, diferido o intermedio. Luego, tipo. Si yo utilizo un expansor, eso significa que es como poner un globito desinflado que yo tengo que ir expandiendo hasta llegar a un volumen que habitualmente, y esto es algo importante, cuando uno hace una reconstrucción mamaria, siempre tiene que pensar que tú estás reconstruyendo una unidad anatómica que es par. Entonces yo tengo que tratar de llegar a una simetría. A veces esa simetría es súper difícil de lograr, porque la otra mama siempre va a ser una mama natural, a no ser que esa otra mama, uno, haga técnicas de reducción, de levantamiento, de aumento, ponga implantes, cosas de lograr esa mejor simetría. Entonces, eso también es una manera en cómo también uno puede decidir cómo va a ser la reconstrucción. Entonces, expansor implante, probablemente la manera más, entre comillas, fast track, porque uno pone el expansor, expandiste el tejido, mantuviste los tejidos con un volumen suficiente para luego sacar ese expansor, poner un implante. Esa mama, obviamente, va a ser una mama con un aspecto más de prótesis, ¿ya? O sea, una mama más redonda, más dura o turgente, más levantada, que no va a tener similitud con la mama natural. Entonces, luego hay que hacer lo que hablaba, una simetrización. Cuando uno hace una reconstrucción autóloga, habitualmente lo que uno usa son colgajos, ¿ya? Y colgajo significa tomar tejido robusto. Y ahí tenemos distintos tipos de cirugía. Probablemente lo que antes más se hacía eran las cirugías de colgajos pediculados, que llamamos, donde se tomaba, por ejemplo, de la zona de la espalda, el colgajo dorsal ancho, y desde la espalda rotarlo hacia anterior para armar volumen y mama. O de la región abdominal se tomaba el colgajo que llamamos TRAM, que es la guatita de delantal, pero unido al músculo recto abdominal, y se arma la mama. Esa mama siempre va a tener un aspecto más natural que un implante. Ahora, esas cirugías evolucionaron a la microcirugía. Y hoy por hoy, yo diría que en la mayoría de los grandes centros oncológicos en el mundo, lo que se hace es la microcirugía. ¿Por qué? Para no sacrificar los músculos. A través de la microcirugía se puede tomar solamente la piel, la grasa, unida a los vasos sanguíneos que alimentan este tejido, y luego ir a conectarse arterias y venas a la zona receptora, en este caso sería al tórax. Y de esa manera yo no sacrifiqué, por ejemplo, el músculo recto abdominal, que puede potencialmente tener complicaciones de hernia, de bulging, como que se ve un abdomen abultado, sino que queda como una abdominoplastía absolutamente estética y una mama de un aspecto absolutamente natural. Ahora, esas cirugías son cirugías muy grandes, muy demandantes, muchas horas. Hay que tener cirujanos plásticos entrenados en microcirugía. Por lo tanto, habitualmente no son técnicas que estén a disposición de mucha gente. Esa es la realidad.
En cambio, un expansor implante son técnicas quirúrgicas que son más sencillas, si bien no hay enemigo pequeño en cirugía, pero son técnicas más sencillas que sí pueden ser más reproducibles por muchos más cirujanos en el mundo, y por eso yo diría que hoy por hoy es de las técnicas que más se hacen en reconstrucción mamaria. Y hay un montón de sutilezas, utilizar mallas para envolver el implante y que de esta manera quede con mejor cobertura. Y así va como los péndulos de cirugía cambiando un poco las tendencias, pero yo diría que a grandes rasgos esos son como las rutas de una reconstrucción. Y cuéntame sobre los pezones que te había. Los pezones, sí. Y bueno, habitualmente uno primero reconstruye el volumen mamario, el cono y el volumen. Y el pezón en general queda como para una segunda etapa de reconstrucción. Y aquí también viene algo súper interesante. Hoy por hoy hay técnicas de reconstrucción de pezón neurotizadas. O sea, que yo voy a ir a poner nervios a través de técnicas de microcirugía para darle sensibilidad a este pezón. Porque la sensibilidad del pezón es importante para la mujer, más allá de el hito anatómico, que es obviamente importantísimo, pero también la sensibilidad. Ahora, desde lo más simple a lo más complejo, en reconstrucción de pezón podemos hacer desde un tatuaje, que hay muchas mujeres que prefieren hacerse un tatuaje 3D, y visualmente se ve increíble. La otra opción es hacer un pequeño colgajo local que lo que va a hacer es dar la longitud del pezón. Solamente va a generar un pezón y luego se tatúa. Yo diría que esa técnica mixta también es súper buena porque te da esa tridimensionalidad. Luego tú puedes combinar la reconstrucción del pezón a través de colgajos locales, distintas técnicas. Aquí yo te diría que hay técnicas de colgajos de transposición tipo Z, hay colgajos tipo sombrero, pero en general son todos colgajos de avance locales muy sencillos y mucha suturita pequeña, 4-0, 5-0, pero son cirugías que tú las puedes hacer con anestesia local. Así de sencillo que se puede hacer. Y luego el tatuaje. Y lo otro, que era algo que se hacía más, yo diría antes, se tomaba un injerto de piel total de la región inguinal, que es más pigmentada, más oscurita. Y con eso se recreaba la areola. Y el pezón, lo mismo, siempre algún colgajito local y un injerto de piel total para hacer la areola. Otra opción es, si la paciente tiene la mama contralateral, la mama sana, una areola muy dilatada, es tomar un injerto de piel total de esa misma areola como donante y achicar la areola que nos dio esa piel y pasarlo como injerto de piel total al lado que nos falta. Esas son distintas técnicas. Cuando hacemos técnicas de injerto hay que conocer los procesos de prendimiento de injerto, ¿ya? Porque eso es importante para el cuidado postoperatorio. Y lo hace, yo diría que un poquito más demandante el postoperatorio que haber hecho un simple colgajo local. Y luego, yo diría que lo último que yo he visto, pero que no lo he usado ni lo conozco, hay unos dispositivos que son unas prótesis de pezón, que uno hace un bolsillo, coloca esa prótesis de pezón y te deja un pezón como armado, listo, con la proyección, con todo. Así que esa ha sido como un poco la evolución. Y lo otro que también he visto de una chica que ella es arquitecta, que se llama Bea Palma, que ha hecho unas prótesis de silicona de pezones que duran hasta un mes, que también a mí me parecen todas excelentes opciones para las pacientes que a veces están esperando su cirugía, a veces no pueden llegar a una cirugía. Existen opciones a veces que son más accesibles y que van a mejorar igual la autoestima y van a hacer que estén más contentas, como estos pezones de silicona de MyNip que se llaman, o los tatuajes. Entonces ahí te di un abanico bien amplio de opciones. Oye, Caro, y con respecto a los hombres que tienen ginecomastia y se quieren operar, cuéntame cómo lo abarca y cuáles son las técnicas quirúrgicas que les puede ofrecer. Ok, mira. La ginecomastia es un tema súper frecuente. La verdad que la mayoría de los hombres que consultan
Yo creo que lo primero es que piensan que son como los únicos que están sufriendo esta situación. Y lo primero que yo hago es explicarles que este es un fenómeno súper, súper frecuente. Y que de hecho tiene como distintas etapas en que puede aparecer. En hombres y mujeres que tenemos botón mamario, vamos a tener un crecimiento, un estímulo de este botón mamario durante la pubertad. En la mujer se desarrolla la mama, en el hombre se atrofia. Pero el hombre tiene glándula mamaria detrás de la mamila. Pequeñita, pero siempre existe. Ahora, por distintos estímulos puede crecer esta glándula y aparecer lo que se conoce efectivamente como la ginecomastia, porque ginecomastia es la presencia de glándula ya de mayor volumen. Muchas veces esto se mezcla con grasa, a lo que llamamos pseudoginecomastia, ¿ya? Y por eso que muchas veces cuando los pacientes consultan, uno les pide exámenes, les pide ecografía, les pide mamografía para certificar si efectivamente hay un volumen glandular suficiente para llamarlo ginecomastia verdadera. Si no, es una pseudoginecomastia y es grasita, ¿ya? Entonces, como te decía, etapas de la vida, pubertad puede aparecer. En otros momentos de la vida puede aparecer por alteraciones hormonales. Y ahí es importante siempre descartar algún tipo de cáncer, en los hombres cáncer de testículo. Entonces, es habitual que cuando un hombre consulta, nosotros también hacemos un screening con exámenes de laboratorio y a veces también ecotesticular para descartar algún posible pequeño tumor testicular que esté ahí pasando desapercibido. También en la edad adulta, por distintos tipos de hábitos, consumo. A veces yo le pregunto a los pacientes, ¿tú fumas? No. A ver, ¿pero fumas marihuana? Sí. Ah, bueno, la marihuana hace crecer la glándula mamaria. Ah, ¿en serio? Sí. Así que es ahí otro pequeñito efecto. Después, al envejecer, al disminuir las hormonas masculinas, o sea, empieza a haber también más influjo de las otras hormonas y puede haber ginecomastia. Entonces, la técnica habitualmente es mixta, porque la realidad es que yo creo que en un niñito quizás de 13, 14 años va a ser solo glándula. De ahí en adelante es mezcla. Entonces, habitualmente uno hace una lipoaspiración de la región torácica, disminuyes el grosor completo del colgajo cutáneo sobre el músculo pectoral y luego, a través de una incisión arciforme en la mamila, uno va a sacar el exceso de glándula. Y eso siempre se envía a biopsia. Y otra cosa importante, yo siempre le digo a los pacientes, nosotros vamos a sacar el exceso de glándula, pero vamos a dejar una chapita de glándula pegada a la mamila de al menos 0,8 milímetros, 1 centímetro, porque no podemos sacarlo todo. Si yo te saco todo, te dejo hundido y se me muere esa piel. O sea, eso no existe. Entonces hay que tener la conciencia de que removimos gran parte, pero no todo. Va a quedar un poquito. Y de ese poquito a lo largo de la vida, eventualmente si se vuelve a estimular por distintos factores, potencialmente puede volver a crecer, como cualquier tejido. Pero es una técnica, yo te diría, bastante amigable. Habitualmente es una cirugía que hacemos con anestesia general, 1 hora, hora y media, ambulatorio. El paciente después de la cirugía tiene que usar una faja, habitualmente hacer masajes postoperatorios por el edema, principalmente de la lipoaspiración. Y los resultados normalmente son evidentes desde el minuto 0, pero van mejorando en la medida que va disminuyendo el edema y ya va, en el fondo, la cirugía va consolidando, por decirlo así, la armonía de los tejidos. Así que la verdad que es una cirugía súper amistosa. Yo diría que es una consulta súper frecuente en hombres de distinta edad, así que no hay que tener vergüenza a consultarlo, que hacemos esas cirugías. Estamos estrujando a la Caro y sacando toda la información de lo que es cirugía de la zona del tórax. Y ahora nos vamos a pasar a la cirugía abdominal, probablemente algo que te interesa muchísimo. Cada vez más en las redes sociales nos está apareciendo abdominoplastía PAD. Cada vez más se están haciendo cirugías bariátricas. Estamos bajando de peso y nos está quedando un delantal. Estamos haciendo lipoescultura con HD, estamos cambiando un poco la manera en que estamos trabajando los cuerpos. Todo eso se lo voy a preguntar a la Caro en este tercer bloque. Bueno, Caro, seguimos trabajando y nos vamos a ir a abdominoplastía, un tema súper interesante.
Cuéntame un poquitito cómo es lo que está pasando. Abdominoplastía PAD. Cada vez más cirujanos plásticos en sus redes sociales nos están hablando de este bono PAD en que pueden acceder. Cada vez vemos más gente que se está haciendo abdominoplastía. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con la abdominoplastía? ¿Por qué cada vez hay más número de abdominoplastías? ¿Por qué FONASA decidió hacer este bono PAD de abdomino? A ver, mira, la verdad que yo creo que la cirugía de contorno corporal pasa un fenómeno súper interesante. Por una parte, efectivamente tenemos las cirugías de contorno corporal donde estamos buscando resultados, pero así ya state of the art, o sea, máximos, ¿ya? Con lipoescultura HD, con lipoinyección muscular de distintos grupos musculares. O sea, que estamos cambiando totalmente el cuerpo, un cuerpo súper, súper fit. Se está haciendo remodelación costal, disminuyendo al máximo el diámetro de la cintura. O sea, de verdad, llegando a un extremo de lo que podemos, en el fondo, manipular el cuerpo y transformarlo. Y por otro lado, tenemos acá en Chile la abdominoplastía bono PAD, que honestamente es una cirugía que nació con un concepto absolutamente reconstructivo. Y eso es algo súper importante, porque si bien cuando FONASA hace este programa, fue un poco una continuación de un programa previo que se había llamado Guatita en Delantal, que eran listas de espera que se generaban en los hospitales para ser resuelto en los hospitales. Pero la verdad es que es muy difícil resolver esas listas de espera a través de la atención pública en FONASA porque hay un déficit de especialistas, que es súper importante. Por lo tanto, no hay manera de llevar a cabo este tipo de programa. Y aparece este bono PAD, donde el paciente tiene la posibilidad de operarse de manera, en el fondo, subvencionada por el Estado, pagada en parte por el paciente, pero en distintos centros de salud que se hayan acreditado. Pero ahí viene lo importante. Es una abdominoplastía de técnica sin lipoaspiración. Lo que busca es, como yo te digo, en un concepto reconstructivo, sacar este exceso de piel, disminuir la sintomatología que a veces puede haber por este exceso de piel, dermatitis, etc. Mejorar la pared abdominal a través de plicatura de los músculos rectoabdominales, pero no está pensada en una mejoría de un contorno corporal. Eso lo da el tipo de cirugía que llamamos lipoabdominoplastía. Entonces, la persona que va y se acerca a querer una cirugía de abdominopad tiene que tener súper claro ese, este concepto y esa expectativa. Porque hoy día, de verdad, o sea, nos inundan la cabeza con imágenes de Instagram, de cuerpos perfectos, marcados, y no es la realidad que se va a obtener con esta cirugía. O sea, es otro el foco, ¿ya? En la cirugía de abdominoplastía bono PAD se generaron también criterios. O sea, no todo el mundo puede acceder a una cirugía bono PAD. Obviamente lo primero es tener una evaluación por un cirujano plástico acreditado, y eso es algo importante. No cualquier profesional puede hacer este tipo de cirugía ni dar esta prestación. Y el paciente, si tiene más de 55 años, tiene que tener un índice de masa de 25. Y si tiene menos de 55, puede tener un índice de masa hasta 30. Luego hay otros requisitos como que su delantal cuelgue más allá de 5 centímetros de la región inguinal. Tiene que, evidentemente, no fumar o haber dejado de fumar hasta 4 meses antes de una cirugía, no tener patologías activas ni dermatológicas ni crónicas descompensadas. O sea, hay que cumplir ciertos requisitos. Y una vez que tú los cumples, previa evaluación, puedes acceder a esta cirugía, sabiendo que va a ser la abdominoplastía, la resección de este exceso de piel. No hay lipoaspiración, no hay otros tipos de procedimientos asociados y tampoco los podemos asociar aparte, por una cosa, en el fondo, de normas técnicas por ahora. O sea, no es que el paciente pueda, voy a hacerme la abdominoplastía por FONASA y extra voy a pagar la lipo. No, eso no se puede hacer.
¿Y qué pasa con el ombligo en esas abdominoplastías de delantal? ¿Queda el ombligo? ¿No queda el ombligo? ¿Qué ocurre con eso? Mira, el ombligo, lo primero, el ombligo es una cicatriz y va a seguir siendo una cicatriz. La verdad que hay distintas técnicas quirúrgicas para el ombligo. Lo habitual que uno hace es hacer una incisión alrededor del ombligo y dejar el tallo absolutamente unido a la aponeurosis de la pared abdominal. Luego, cuando uno levanta toda la piel y la baja, vuelve a hacer un pequeño orificio y saca por ahí el ombligo original, lo que habitualmente va a generar una cicatriz circunferencial alrededor del ombligo. A veces hay problemas de que se estrechan. Ahora, eso yo te diría que es lo más clásico. Pero también a veces sucede que hay pacientes que, aparte de tener un exceso de abdomen, digamos de chalacia abdominal, pueden tener hernias, pueden tener una hernia umbilical que ha deformado el ombligo. Entonces, a veces en esos pacientes es imposible quedarse con ese ombligo que no existe y hay que hacer un neoombligo. O sea, hay que hacer de cero un nuevo ombligo. Y ahí existen distintas técnicas también donde uno recrea una nueva cicatriz de ombligo. Y yo te digo, hay tantas técnicas porque probablemente, como decimos en cirugía, cuando existen como 100 opciones de técnicas porque ninguna es tan perfecta. Entonces ahí queda un poco a gusto del cirujano con la técnica que se sienta más cómodo para recrear este nuevo ombligo. Pero yo diría que en la mayoría, probablemente el 90% de los casos, se utiliza tu mismo ombligo. Y se hacen pequeñas modificaciones al sacarlo para recrear a veces un pequeño capuchón o dejarla hecha circunferencial. Otros cirujanos dejan un ombligo muy cortito, cosa de que la piel como que se invagine y la cicatriz quede bien escondidita dentro del ombligo y que no sea tan visible. Pequeñas sutilezas. Y también existen casos de cirujanos que hacen el ombligo en un segundo tiempo. Sacan el ombligo nativo, absolutamente, se amputa, por decirlo así, el ombligo nativo, se baja el colgajo, se cierra la cicatriz, en el fondo la incisión transversal, y el ombligo lo hacen a la semana después con anestesia local, colgajitos locales y hacen un ombligo. Son opciones. Oye, Caro, y con respecto a esta lipoabdomino HD, vámonos al otro extremo. Nos conversaste de esta abdomino PAD, que es solamente la cirugía en guata delantal, que no va asociada con la lipo. Pero también hay cirugía que vamos a hacer un contorno corporal con una lipotransferencia, con liposucción y con abdominoplastia. Cuéntame en qué consiste esta lipoabdomino HD y por qué está tan de moda y tan como brillando en las redes sociales. Bueno, sin duda, una lipoabdominoplastía manejando todo el contorno es lo que da los resultados más bonitos. O sea, sin dudas. O sea, de partida hay que pensar que nuestro cuerpo es un volumen. O sea, nosotros no somos una imagen en 2D, que es un poco el resultado que te ofrece una abdominoplastía pura, si no hiciéramos nada más. Nosotros somos en 3 dimensiones. O sea, necesitamos una volumetría completa. Entonces, sin duda, la lipoabdominoplastía es la manera de mejorar todo el contorno. Entonces, hoy por hoy, uno hace una lipoaspiración habitualmente unida a tecnologías, que eso es algo que también ha cambiado un poco en estos últimos, yo diría, 10 años. Yo creo que ya prácticamente todos los cirujanos usamos tecnologías para hacer la lipoaspiración. Ya no es la cánula y nada más. Habitualmente pasamos el Vaser. Vaser es la marca, pero son cánulas de ultrasonido, que te da las ventajas de emulsionar la grasa, hacerla más fácil de extraer, disminuye el sangrado y también tiene un efecto de bioestimulación y mayor retracción en el postoperatorio. Entonces, hoy por hoy, yo te diría que prácticamente todos asocian el Vaser. Luego, cánulas de vibración. Las cánulas de vibración que usamos hoy día para lipoaspirar, lo mismo, permiten extraer la grasa con menos trauma, sacar más grasa, sangrar menos. Y existe una tercera, digamos, tecnología, que son las tecnologías de retracción, como son el Largoplasma, el Renuvion que usa helio, el BodyTite, o sea, distintas tecnologías de retracción que habitualmente las sumamos cuando son pacientes que tienen extrema laxitud. O sea, porque la lipoaspiración per se, el trauma de la lipoaspiración, haberte pasado el Vaser,
va a generar retracción. Pero hay personas que tienen una laxitud mucho mayor y uno sabe que no le va a dar. Tú le puedes agregar esta tercera tecnología y va a generar mejor retracción, con lo cual va a generar mejor resultado final. Entonces, hoy por hoy, imagínate, una lipoaspiración pasó de ser una cirugía, entre comillas, sencilla, a ser una cirugía de 4 o 5 pasos. O sea, le pasaste el Vaser, le pasaste esto, lo lipoaspiraste, luego sacaste esa grasa, recolectaste grasa y la empezaste a inyectar. A veces toda la grasa que sacaste la lipoinyectaste en distintos grupos musculares. O sea, tú a un hombre le puedes lipoinyectar pectorales, deltoides, bíceps, tríceps, trapecios, espinales. O sea, dejarlo convertido en un Adonis. Puedes lipoinyectarle en el fondo, los rectos abdominales y hacerle el six-pack, porque eso es, ojo, esto es algo importante. Hoy por hoy, la lipoaspiración es más bien, le llamamos profunda. La marcación está dado por el volumen muscular, no porque yo marque rayitas en la piel. Eso es súper fake. Y a la larga se ve horrible. No. Uno hace una lipoaspiración más bien pareja, quizás un poquito de marcación suave en algunas áreas de luces sombra, porque esto es un juego de luces sombras, de volúmenes, y le das volumen al músculo. Y ese resultado global es lo que te va a dar este aspecto súper HD. Y obviamente también tiene que ver con la base anatómica de la persona. O sea, si yo tengo una persona mesomórfica, que hace deporte, que ya trae una buena masa muscular y entrena, el resultado que se puede obtener es ese que tú ves en Instagram. Probablemente una persona con un IMC más cercano a 27, con un poquito de sobrepeso, que no va mucho al gym, que no hace mucha hipertrofia muscular, probablemente con esas personas uno logre una marcación suave, sutil, suave, bonita, pero nunca ese cuerpo super fit. Entonces, también uno tiene que hacer ese análisis corporal para saber a qué paciente tú le puedes aplicar estas técnicas super HD y aquellos que en realidad no va a ser posible obtener esos resultados, pero sí resultados muy, muy bonitos, muy buenos. Y bueno, después viene toda la cirugía resectiva, la abdominoplastía o una resección tipo mini abdominoplastía, según sea el caso. Y hoy por hoy algunos colegas están haciendo la remodelación costal, que con eso se consigue disminuir más la cintura, que la cintura siempre ha sido algo muy importante. Yo diría que en la historia de la humanidad hay como un hito súper importante en ensalzar la belleza de una cintura más pequeña. Entonces, hoy por hoy, a través de estas técnicas que hacen fracturas que llamamos más bien en tallo verde, no es una fractura completa de las costillas, se puede remodelar luego a través de corsé, o bien se hacen estas fracturas y se colocan pequeñas plaquitas, como lo que hacen los traumatólogos, y se posicionan las costillas en una posición más cerradita para dar una cintura más estrecha. Entonces ya cuando tú juntas todo esto, es ese cuerpo a lo Kim Kardashian. Esa lipoabdomino HD. Oye, y creo que mucha gente se puede confundir porque también las redes sociales nos muestran muchas cosas y cada vez hay más información sobre mini lipo, mini abdomino, distintos dispositivos, clínicas ambulatorias, sedaciones, que de repente pueden confundir un poco a la elección de ese paciente que piensa que está quizás metiéndose una lipoabdomino HD por una mini lipo. Sí, mira, la verdad que yo creo que la lipoaspiración es una cirugía extremadamente subestimada en cuanto a lo complejo que puede ser, a las complicaciones que puede tener. De hecho, la lipoaspiración es de las cirugías que tiene las complicaciones más letales. Donde se mueren los pacientes habitualmente es de esta cirugía, no es de las otras. Y eso es justamente porque hay, primero, mala información. El paciente efectivamente cree que la lipoaspiración es algo súper sencillo, entrar y salir. Yo creo que en parte la culpa de eso la tenemos un poco todos como sociedad, de no dar una buena información, de haber convertido esta cirugía en digamos, un área de consumo.
totalmente un producto de consumo. Y se le sacó la parte médica, que es súper importante. Entonces, efectivamente, como yo te contaba antes, hoy una lipoaspiración es una cirugía que puede durar 4, 5, 6 horas por todas las máquinas, todas las tecnologías que usamos. Entonces, si tú piensas, ¿cómo yo voy a hacer una cirugía de 5 o 6 horas con anestesia local? ¿Se me va a morir el paciente intoxicado con lidocaína? O sea, no. O sea, es una cirugía que tiene que ser hecha con anestesia general. Y anestesia general se tiene que dar en un centro acreditado por anestesistas acreditados, o sea, en lugares seguros. No puede ser hecha en cualquier parte. Cuando hablamos de que el cuerpo humano es, ¿verdad?, una estructura volumétrica tridimensional, no podemos pensar que si yo me hago una lipoaspiración de un pedacito de abdomen voy a quedar bonita. O sea, es el contorno, es un 360. Puede ser que hayan personas extremadamente delgaditas con una lipodistrofia súper, súper localizada, a la cual podemos hacer lipos menores. Pero yo honestamente no estoy absolutamente a favor de estas cirugías o lipoaspiraciones mela o mínimas. Creo que son más producto de marketing que un resultado real. Y creo que eso también confunde mucho a los pacientes en las expectativas de los resultados, en la seguridad de los procedimientos, en los profesionales que pueden o no hacer una cirugía. Y ahí yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, no solo en Chile, en todas partes del mundo. O sea, es el intrusismo que existe en cirugía plástica. Hoy por hoy cualquier médico, sin ni siquiera ser cirujano, muchas veces está haciendo cirugías plásticas. Y yo a veces me pregunto, oye, yo con todos los conocimientos que yo tengo, todo lo que he estudiado, cirugía plástica, hoy por hoy yo ni siquiera opero una hernia. A pesar de que aprendí a operar hernias, pero ¿por qué voy a estar operando una hernia si yo, a veces una hernia inguinal, lo hacen mejor mis colegas que operan hernias todos los días? Entonces, si yo tengo ese respeto por el trabajo de mis colegas, por la especialización, me parece, te juro, insólito que otras personas no tengan ningún respeto ni por estudiar, ni por los pacientes. O sea, de verdad lo encuentro grave. Claro, en capítulos anteriores conversábamos sobre la seguridad del paciente y el tiempo anestésico. Y conversábamos sobre las 6 horas, más de 6 horas, menos de 6 horas. Sobre técnicas quirúrgicas de mayor complejidad en centros ambulatorios. Y de repente en estas lipoabdomino HD, cuando hay remodelación costal además, se escucha que de repente hay cirugías de 12 horas que son ambulatorias. Cuéntame un poco qué es lo que está pasando ahí y cómo en una sola cirugía uno puede pasar quizás ciertos márgenes de seguridad con la anestesia y cuál es tu opinión al respecto. Mira, la verdad que personalmente yo te diría que hago poca cirugía con anestesia local. De hecho, muchas veces me gusta hacerlo más con local y sedación, aquellos procedimientos que podrían ser solo con local, y la mayor parte de mis cirugías son con anestesia general. Uno en la medida que va operando ya se empieza a conocer, sabe sus tiempos, sabe lo que se demora en una cirugía, en otra cirugía, sabes cuánto te demoras cuando combinas cirugía. Entonces, eso hace que también uno pueda determinar el tiempo de un procedimiento y hasta cuántas cirugías puedo o no puedo combinar. Por ejemplo, para mí mi límite en estética son 6 horas. Entonces yo le digo a mis pacientes, para mí mi tiempo prudente de una cirugía son 6 horas. Después de las 6 horas me aumentan todos los riesgos, la hipotermia, problemas de coagulación, trombosis venosa. Y yo siempre les digo, esta es una cirugía electiva. Yo estoy entrando a pabellón con un paciente sano. Yo quiero que salga de pabellón bien y tenga el mejor postoperatorio posible y después de un mes esté súper contenta en su casa. Entonces, yo a veces les digo, no, yo no voy a combinar mamas, lipo, abdomino, porque sé que yo me demoro más de 6 horas en hacer todo eso. Quizás otro colega ha logrado mejorar sus tiempos y puede hacerte todo en 6 horas, maravilloso, pero yo no soy esa persona. Yo te ofrezco, a veces le digo, lipo, abdomino completa, las lipoinyección glútea, etcétera, en una primera cirugía. Y en otra cirugía podemos hacer las mamas. Porque claro, o sea, yo conozco mi tiempo, conozco lo que me demoro
conozco hasta cuánto puedo combinar. Pero para mí un margen seguro en general son 6 horas. Si ya me estoy demorando más de 6 horas, es porque en algo quizás me equivoqué o fui más laxa en mis propios criterios. Distinto es una cirugía reconstructiva, una microcirugía. Eso ya otro tipo de paciente. A veces uno puede estar hasta las 4 de la mañana operando, pero en lo que es estética pura, para mí ese es mi límite. Vamos ahora a la medicina regenerativa. Hace poco estuvieron en el Congreso Chileno de Cirugía Plástica y nos contaste que había estado el doctor Cohen acá, que trajo algunas nuevas ideas y estaba súper contenta con lo que había aprendido. Cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cuáles son las nuevas cosas que están haciendo en tu clínica? Vale. Mira, la verdad que para mí fue un súper honor haber conocido al doctor Steve Cohen. La verdad que cuando partimos nuestro proyecto de Clínica Jada con la Cristi, miramos varios referentes y dentro de los referentes yo tenía la clínica del Dr. Cohen, Face Plus, en La Joya, y nunca me imaginé que él iba a conocer mi clínica antes de yo alguna vez ir a verlo a él. Así que la verdad que fue muy emocionante su visita por ese como aspecto más emotivo de emprendedora, por la faceta emprendedora. Luego, cuando lo conocí, ¿sabes qué? Me recordó mucho al Dr. Hoffman. Entonces, como que, porque tiene una carrera muy similar. Él, o sea, es cirujano general, cirujano cardíaco, cirujano maxilofacial. Se dedicaba también a hacer cirugías craniofaciales, muy similar. Y de ahí se fue dedicando más a la estética. Adora el arte, súper artista, le encanta el arte contemporáneo y tiene una onda súper como relajada, así súper como cálido. Te juro, yo decía, wow, es como que haber encontrado una persona en el mundo tan similar a mi mentor, que para mí siempre ha sido una referencia. Y bueno, entonces estuvimos ahí con él y nos hizo una clase de medicina regenerativa. Y la verdad que cuando tú escuchas hablar de la medicina regenerativa, de verdad como que todo te hace tanto sentido. O sea, yo creo que es lo que pasa, lo que está pasando hoy siglo XXI. O sea, todos los avances científicos, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que se va descubriendo, todo nos va enfocando hacia allá. O sea, de hecho, hasta cuando hablamos de los exosomas. O sea, cuando yo estudié medicina, no existía la palabra exosoma. Nosotros le llamábamos vesículas celulares y eran como la basurita que botó las células. Y que hoy día sabemos que no era la basurita que botó las células, sino que es información, o sea, es una manera de comunicación intercelular con información, con RNA, con proteínas que hacen que tengamos una transducción celular y una función, que luego deriva en una función específica. Y hoy día saber que en la medida que vayamos conociendo más de los exosomas, se pueden plantear quizá en un futuro terapia, medicamentos, etcétera, en la medida que uno pueda seguir conociendo y manipulando los exosomas. Entonces, por eso te decía, así como que todo te va haciendo sentido. Y bueno, y él nos habló mucho de la medicina regenerativa, de todo este concepto de los exosomas. Obviamente, él lo enfocó más a lo que es su unidad de investigación, que es el uso de exosomas, pero autólogos. Poder usar tu propio exosoma, porque hoy por hoy los exosomas que tenemos en el mercado son de origen humano, de células adiposas, que habitualmente son las que están permitidas en uso en Estados Unidos y en Asia, y en Europa y en Latinoamérica las de origen vegetal. Pero finalmente son exosomas, tienen en el fondo una actividad de regeneración, pero no es exactamente lo mismo que algo que es propiamente tuyo. Entonces, él, claro, presentaba su dispositivo del LipoCube por una parte, que es este dispositivo para poder manipular la grasa y hacer lipoinjertos y nanofat grafting, y el ExoCube, que es extraer tus propios exosomas. O sea, un dispositivo de este porte en el cual tú obviamente tienes que tomar muestra de sangre, centrifugarlo, luego ir generando la fracción que es la que contiene el exosoma, y después de pasar por este cubo, tú ya te quedas con una fracción de exosomas tuyos. O sea, yo lo encontré de verdad alucinante. Y lo que él mostraba, o por lo menos los casos que nos mostraba, es que al usar exosomas autólogos,
el efecto regenerativo es mucho mayor. O sea, en el fondo, con una sesión tú podrías tener resultados similares a lo que hoy día obtenemos con los exosomas que tenemos, digamos, de laboratorio, con 5, 6 o más sesiones. Así que la verdad que yo creo que es súper promisorio. Yo creo que para allá va el mundo. Esto está partiendo, esto está empezando. O sea, esto de los exosomas se empezó a hablar hace unos 10 años y recién yo creo que el año pasado ya fue una explosión. Se presentó en IMCAS París y de ahí en adelante ha sido una explosión en el mundo, lo que vemos y lo que se va conociendo. Y yo creo que va a seguir por ese camino. Estaba usando exosomas como drug delivery después de los procedimientos con láser en el contexto de tus cicatrices. Y también me comentaste en algún momento de la entrevista que estabas usando la nanograsa inyectada como bioestimulador. Cuéntame, ¿cómo estás usando esta nanograsa? ¿Cómo estás usando estos exosomas en tu práctica hoy? Mira, cuando uso grasa, la verdad que, siendo súper honesta, a veces cuesta convencer al paciente de ir a pabellón. No es tan fácil como voy a hacer un procedimiento aquí, ahora, ya. O sea, es muy distinto. A nosotros que somos cirujanos nos toca hacer un trabajo mayor de en el fondo, ganarse la confianza de ese paciente y llevártelo a quirófano. Entonces, a veces no es tan fácil. A mí me encanta hacer lipoinyecciones, pero a veces no es tan fácil. Pero claro, lo que yo hago habitualmente es tomar la grasa. Como te decía, yo tengo filtros, pero son los filtros como estos Tulip, distintos filtros, y un filtro de NanoFat Graft. Entonces voy haciendo los pasos, obtengo la jeringa y uso el microfat habitualmente para darle el volumen. Por ejemplo, si tengo una cicatriz deprimida, le doy el volumen con el microfat. Y luego, en una porción más bien subcutánea, deposito el NanoFat. Y en otras ocasiones, con Dermapen, he hecho, digamos, a nivel tópico, le pongo el NanoFat tópico, pero muchas veces lo pongo con las mismas cánulas de manera muy subcutánea, muy así subdérmica. Y ahí combino los planos en el fondo. Súper entretenido. Nosotros en blefaroplastía cambiamos un poco nuestra forma de hacer blefaroplastía y lo hablábamos con la doctora Fombona hace una semana atrás, y antes estábamos haciendo un colgajo de grasa que baja hacia la media cara y con eso voluminizábamos. Y en muchos pacientes anda extremadamente bien. Supe que en el congreso estuvieron hablando de blefaroplastía inferior con transposición grasa. Pero la lipotransferencia de esta micrograsa ha revolucionado un poco la forma de hacer blefaroplastía. Uno de los referentes que conversábamos antes de partir del podcast, que es Cami Parza, tiene esta técnica que ha ido cambiando bastante lo que es la lipoinyección facial con la micrograsa, y la complementación del láser de CO2 y del drug delivery con nanograsa no ha cambiado, porque es como ir a embellecer la calidad de la piel, a rejuvenecer la piel y a voluminizar los planos profundos. Entonces, en cirugía facial es un tema que es trending absoluto y cada vez se va a estar haciendo más. Vamos a conversar en este último bloque sobre disforia de género. Sé que es un tema que te apasiona, sé que te dedicas a esto y que la cirugía plástica puede acompañar y ayudar a esos pacientes trans que están llegando a tu consulta. Sé que es un tema delicado. Cuéntanos un poco cómo entraste en este mundo, cómo acompañas a estos pacientes y cuáles son las alternativas que se les pueden ayudar. Bueno, la verdad que los pacientes con disforia de género son pacientes que desde la cirugía y no solo plástica, sino que distintas áreas de la cirugía uno los ayuda, ¿ya? O sea, habitualmente nosotros tenemos los pacientes que obviamente manifiestan esta disforia, ya sea y son trans, masculinos o femeninos, y necesitan hacer este tránsito para estar en armonía y conformidad con su cuerpo. Entonces, lo habitual para nosotros, por lo menos como cirujano plástico, es que llegue el paciente, pero que ya ha llevado varias etapas avanzadas. Por ejemplo, sus primeras consultas probablemente con
médicos internistas, endocrinólogos, han empezado toda la etapa de hormonación y ya llegan para que nosotros hagamos etapas quirúrgicas. En mi caso, los pacientes que yo más he visto son pacientes transmasculinos y probablemente viene ahí de lo mismo. Los primeros pacientes transmasculinos que yo vi fueron con el doctor Roberto Hoffman y que yo le ayudaba a operarlo. Entonces de ahí me empecé a familiarizar con las técnicas quirúrgicas, porque en realidad son muchas técnicas. Y esto es algo súper importante. Por ejemplo, un paciente transmasculino que no quiere tener mamas, va a depender del tamaño de su mama la técnica que yo puedo usar para tratar de dejar un tórax de aspecto masculino. Eso buscamos, en el fondo, un tórax de aspecto masculino. Entonces, es súper importante que la técnica vaya en esa dirección. Yo no puedo pensar que voy a hacer una mastectomía con técnicas como oncológica y dejar una cicatriz como la de la clásica que la gente como probablemente tiene más en el imaginario, o técnicas de reducción mamaria con cicatrices en T, porque son cicatrices que ya tienen un significado y la gente ya tiene absolutamente asociado. Hay cicatrices que la gente tiene inmediatamente un significado en su mente. Entonces, uno busca, obviamente, lograr cicatrices que sean similares a un tórax masculino. Entonces, depende del tamaño. Si son mamas pequeñas, probablemente uno podría hacer algo muy similar a una ginecomastia, donde con lipoaspiración, resección y sacar parte de la glándula, dejando un complejo areola-pezón muy pequeñito, más parecido al masculino, uno va a lograr ese tórax. Si son mamas ya de mayor tamaño, habitualmente uno usa técnicas donde muchas veces uno va a sacar el complejo areola-pezón y lo va a transformar en un injerto. Va a sacar completamente el tejido mamario y va a dejar cicatrices como siguiendo los límites del músculo pectoral. Y luego va a colocar esta mamila nueva como un injerto de piel total para ya dar el aspecto final. Esto además tú lo puedes complementar con las técnicas de lipoaspiración, que hoy conocemos más desde este mundo HD, y lipoinyectar el músculo pectoral para darle más volumen pectoral y con eso hacer más aún un tórax masculino fit. Pero ahí también entramos ya en el plano de el deseo, además de eliminar el tejido mamario, el deseo de qué tan cis quiera ser el paciente. Con eso me refiero a que qué tan masculino o qué tan femenino quiere ser. Hay pacientes que quieren tener un aspecto no binario, o sea, no necesariamente tener un aspecto súper masculino, sino que simplemente un tórax plano. Entonces, yo creo que aquí lo importante es eso, es la empatía, es conversar con el paciente, tratar de conocer lo que quiere, tratar de interpretar sus expectativas respecto de la cirugía y tratar de llegar a ese resultado lo más parecido a lo que la persona está buscando. Sin duda son técnicas que son más complejas, requieren tener mucho también manejo reconstructivo. Es que finalmente la cirugía plástica no se puede separar la estética de la reconstrucción. Van de la mano, son pilares que van de la mano. O sea, yo no puedo ser un buen cirujano reconstructivo si no tengo cánones estéticos. Y no puedo ser un buen cirujano plástico estético si no sé reconstruir. O sea, van de la mano. Así que la verdad que son cirugías muy bonitas, que de verdad son muy simbólicas también. Y ayudan muchísimo al paciente a continuar su camino de transición. Hay también cirugías de contorno corporal que ayudan a masculinizar o feminizar un cuerpo. Hay cirugías faciales que lo mismo, van a ayudar a masculinizar o feminizar un rostro. Hay cirugías, por ejemplo, que pueden hacer los otorrinos en las cuerdas vocales, en el cartílago tiroideo, para ir disminuyendo ciertos estigmas masculinos para, por ejemplo, una paciente transfemenina. Están todas las cirugías de reasignación de género en el área genital, que es un área enorme, o sea, que involucra urología, cirugía plástica, porque hacer una transformación genital son cirugías complejas y los resultados pueden ser de verdad impresionantes.
Probablemente la cirugía de reasignación hacia femenino es lo que se conoce o se realiza más en el mundo, porque honestamente la cirugía para un paciente transmasculino y reconstruir un pene es muy, muy complejo, porque no solo es hacer el aspecto externo, o sea, como generar un escroto, hacer un pene, sino que ese va a ser un volumen que no va a tener función. Entonces, es lo que ha sido complejo para realmente hacer una reconstrucción de un pene. Pero de todas maneras se hace, pero habitualmente esas ya son técnicas de microcirugía. Y ahí lo mismo, caemos en un área que a veces es más difícil porque no todos los cirujanos plásticos hacen microcirugía o tienen un entrenamiento tan específico como es reconstrucción genital. Así que no, es un temón súper, súper bonito del punto de vista técnico, reconstructivo, es muy, muy bonito, muy entretenido. Pero yo creo que hoy por hoy lo que más hacemos con más frecuencia sería como lo que es contorno corporal, lo que es abdomen, tronco, lipoaspiración, todo lo que es la toracoplastía masculinizante, probablemente lo que más hacemos. Claro, cuando nos conocimos en un evento de Merce Aesthetics, me llamó la atención como la transparencia y la autenticidad que tienes y que transmites cuando uno está contigo. Después estuve mirando tu Instagram y me encantaron los reels que haces. Me gustó mucho una palla que hiciste hace poco para el 18, me pareció extraordinaria. Me obligan. No, estaba lindísima y se veía mucha transparencia y en ese sentido, bueno, es un privilegio haberte tenido acá. La verdad es que creo que hay muchos temas que quizás piensan que se me quedan en el tintero. Llevamos un buen rato conversando, sé que no traté los glúteos, sé que no traté los brazos, que no traté las piernas y que hay muchas áreas que se me quedan en el tintero, pero saben dónde encontrarlas, síganlas en sus redes sociales. Y me gustaría para ir cerrando, Caro, que me cuentes un poco cómo es tu sello como cirujana plástica, desde Cañete a Clínica Ada, todo lo que nos has contado con tus mentores. ¿Cuál sería tu sello como cirujana? ¿Cómo te clasificaría en ese sentido? Wow, qué difícil pregunta. Alguna vez escuché que cuando uno se clasifica se limita, así que en realidad no me voy a clasificar. No, mira, yo creo que la verdad que todo el camino que yo he seguido me ha llevado a ser la persona que soy hoy y siento que nada, absolutamente nada lo cambiaría. O sea, haber sido general de zona me hizo crecer de manera así brusca, o sea, madurar. O sea, yo tenía, no sé, 24, 25 años y pillarme trabajando sola en una urgencia, sola, sin tener a quién pedirle ayuda y ser la piedra de tope. O sea, son hechos que te hacen madurar de una manera brutal. Y ahí también, o sea, a empezar a aprender a ser jefe, a ser líder, a ser la cabeza de equipo, dar confianza a toda la gente que está contigo, son cosas que sin duda yo creo que van marcando al paso siguiente. Luego mis becas, la verdad que yo estoy súper contenta con mi formación. Creo que cada paso, por ejemplo, no sé, ser cirujano general acá en Chile versus no sé, en Europa o en España, que tú pasas directo a plástica. O sea, yo siento que haber sido cirujano general y haber aprendido a operar, haber hecho gastrectomía, esofagectomía, cosas que quizás nunca más volví a hacer, pero la habilidad quirúrgica, manual, las técnicas, todo lo que uno aprende, el pensamiento, los criterios, es algo irreemplazable. Luego, haber trabajado en quemado, haber aprendido todo ese tipo de paciente, haberme enfrentado con este tipo de paciente, situaciones extremas siempre, súper extremas, todo súper doloroso, siempre tragedia, es algo que también me enseñó a manejar emociones, porque vivir todo el día escuchando tragedia, viendo pacientes graves, viendo pacientes morir, puede ser súper frustrante. Pero cuando tú das vuelta a eso y te das cuenta de que quizás cada paciente que viste, quizás cada paciente que no sobrevivió, pero aprendiste algo de eso, aprendiste una lección, te ayuda a hacer las cosas mejor con el siguiente paciente. Y eso es algo que uno va
integrando en todos tus actos de vida, en cada decisión que uno va tomando. Es como hoy día yo te digo, hoy día yo ya me conozco, sé lo que me demoro, sé hasta dónde soy capaz, sé que no voy a hacer tantas cirugías combinadas. Es de todo ese trayecto. Es de todo ese trayecto hoy día conocerme para tomar esas decisiones y poder entregar un trabajo lo más seguro a mis pacientes. Porque, como te digo, o sea, cuando yo, por ejemplo, trataba a mucho paciente grave muriéndose versus un paciente sano, pero que le pase algo, o sea, son dos escenarios tan distinto, el estrés emocional que uno tiene es tan distinto que yo digo, chuta, no, en mi escenario estético no me puede pasar algo así. Entonces, yo tengo que tratar de ser, digamos, entregar una estructura de lo más segura para esa persona. Y ahí es donde viene el clásico triángulo de seguridad que siempre hablamos, que es paciente informado, darse el tiempo de hablar con los pacientes, explicarles, contarles la cirugía, contarles las complicaciones, contarles la verdad, no contar que todo es color de rosa. Luego, en el fondo, enseñarles también a buscar los profesionales. A mí, a veces hay muchos pacientes, me da risa porque yo ya no soy tan chica, pero hay pacientes que me preguntan, así como, doctora, ¿y usted dónde estudió? Aquí, acá. ¿Y dónde hizo su beca? Y me hace gracia y yo digo, ¿será que le preguntan a todo el mundo? Así como, ¿de dónde viene, dónde estudió, qué hizo? Pero está bien, o sea, cuando eso me pasa yo no me molesto, yo les digo, me encanta que me pregunte, me encanta. Y además, haga otra tarea, búsqueme en la superintendencia, ponga mi root o mi nombre y me busca y ahí va a aparecer todos mis títulos. Y haga lo mismo con cada profesional que vea, porque todos los profesionales en Chile estamos en la superintendencia y ahí va a salir nuestros títulos. Si tiene duda de alguien que vio, búsquelo ahí. Y obviamente, tercero, un centro de salud acreditado, seguro. Siempre les digo, no es que uno esté exento de tener complicaciones. La diferencia está en la capacidad de respuesta. Si yo estoy en un centro que tiene una buena estructura, mi capacidad de responder es más rápida y ese tiempo es oro. Si yo estoy en un centro que no tiene esa capacidad, probablemente ahí empiezan las catástrofes, porque no hay una estructura de manejo. Entonces, eso es como yo creo que una de las grandes lecciones que uno siempre está repitiendo y educando, pero yo creo que sigue siendo necesario. Seguimos escuchando pacientes y personas que se mueren en clínicas no autorizadas por profesionales sin capacitación, así que vamos a tener que seguir repitiéndolo, aunque nos cansemos a veces. Caro, muchas gracias por tu tiempo. Creo que lo pasamos extraordinario en este podcast y estoy seguro que te va a encantar a ti también. Con respecto a lo entretenido y todas las preguntas que puedan quedar en el tintero, saben dónde seguirla. Vayan a buscarla a su Instagram o a Clínica Ada, que es donde ella trabaja actualmente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo grande.